de Rosalind Franklin, ¿el caso es solo de que le robaron su investigación o otra cosa? Sí, no, también es que murió por cáncer. Lo que pasa es que cuando ella le tomó la foto al ADN, pues obviamente tenía que hacer unas amplificaciones tremendas, ¿no? Entonces, digamos que eso lo hacía con radiación. Y pues ella terminó muriendo como muchas mujeres científicas, ¿no? Recuerden los que tengan, si alguno tiene Amazon Prime, mañana estrenan la película de una de las científicas más grandes del mundo, que es Marie Curie, que también murió por la radiación y descubrió el radio. Y sí, ¿Es sí, una murió serie por o lo... una película, profe? Ah, ok. No recuerdo, mi cielo, creo que es una película, si no estoy mal. Profe, Como no una tengo pregunta. Amazon Prime. Dime. ¿Qué tan cierto es que si extraen el plasma de los contagiados de COVID que se salvaron, van a encontrar la cura, una cura más cercana, digamos acá en Colombia? Eh, bueno, lo primero es que para encontrar una cura a un virus es muy difícil. O sea, cura como tal, ¿no? Lo que sí se puede hacer es una vacuna. Hay una diferencia, ¿sí? Entre, pues, digamos, la cura y la vacuna como tal. Porque, pues, la cura es, digamos, como un medicamento o un tratamiento que lleve a erradicarla por completo, ¿sí? A Sí. diferencia de la vacuna. O sea, la vacuna lo que hace es coger una partecita del material genético de virus, bacteria o lo que esté atacando el cuerpo y que las células de defensa lo copien y se genere inmunidad. Es decir, a partir de ese material genético que está en la vacuna del virus, las células del cuerpo ya tengan memoria, se llama eso, y puedan defender a todo el cuerpo más rápidamente. Entonces, digamos que por eso, digamos, no se ha encontrado una cura, por ejemplo, para el VIH o para las enfermedades de transmisión sexual en general, no hay cura, ¿no? Por lo mismo. Porque las enfermedades de tipo vírico o algunas incluso bacterias eh, mutan mucho o no las detecta el sistema nervioso. Entonces, digamos que hallar una cura como tal es difícil. Ahora, digamos, Colombia no está en la capacidad eh, investigativa pues para producir de forma tan rápida como lo está haciendo ahorita, por ejemplo, Oxford para la vacuna que están desarrollando. Ahora, eso obedece pues a unas cuestiones netamente económicas, ¿no? O sea, eso obedece ya a una cuestión netamente económica y es que pues Colombia realmente cada año ha reducido más el presupuesto de investigación científica, ¿no? Entonces, digamos que yo lo veo muy, muy complejo, no porque no se pueda, digamos, el plasma sí tiene, o sea, el plasma ¿qué es? El plasma es un compuesto que está dentro de la sangre y dentro de cierto tipo de células donde hay un compuesto de proteínas y de sustancias que produce y también se desechan de la célula. Y eso sería una muy buena alternativa, pero realmente no dudo pues que existan científicos que tengan la capacidad de desarrollarla. El problema es la infraestructura tecnológica del país no da para realmente crear algo así. O sea, puede que haya personas muy inteligentes, pero pues si no hay los medios, es muy difícil que se pueda desarrollar una vacuna o un tratamiento efectivo, ¿no? Incluso pues han salido un montón de teorías allí re locas, por ejemplo en Francia, aunque eso no volví a leer, pero por ahí en Francia están mirando porque los que menos se habían contagiado habían sido personas fumadoras. Entonces estaban diciendo que los fumadores tenían como una rara protección a raíz de la nicotina y estaban haciendo los estudios, pero pues eso quedó ahí, no he vuelto a leer sobre eso. Ahora no es que se van a poner a fumar para, ay, sí, ahora soy inmortal, porque eso no se ha comprobado, ¿no? Por ahí van a preguntar algo. Profe, pero a mí me parece ilógico porque están diciendo que para tú poder vender tu plasma tienes que haber estado en la UCI.
Ujú. y pues te tienen que haber tratado con muchos medicamentos, o sea, tuviste que tener un caso de COVID muy grave. Pero a mí me parece que en parte es ilógico, pues porque, profe, igual al fin y al cabo lo curaron con medicamento. Yo digo que sería más efectivo el plasma de una persona asintomática, porque pues curó el COVID él solo. O sea, su mismo cuerpo sacó el COVID de su cuerpo. Entonces me Ujú. parece que sería más efectivo que pues una persona que la llenaron de, pues por decirlo así, llenaron, porque acá no hacen gran cosa, de medicamento. Sí, bueno, digamos que hay varias cosas allí que tú mencionas. Lo que pasa es que los medicamentos tampoco es que hagan mucho, digamos, eso está pasando en todo el planeta. Y es lo máximo que se puede hacer es cuando es un caso grave, eh, eh, pues darle la ventilación, ¿no? Darle la ventilación a esa persona que está grave. Sin embargo, lo que pasa, ¿sabes? También que genera todo ese caos. Hay personas que yo sé que ni siquiera se han enfermado de COVID, pero psicológicamente, por la presión de los medios de comunicación y todo esto, psicológicamente pues están aterrados, ¿no? O sea, están aterradísimos y creen que es el fin del mundo, pero pues eh, volvemos a lo mismo. Pregunta de ciencias sociales, ¿cuánta población tiene Colombia? 50 millones. 50 millones de habitantes, ¿sí o no? De colombianos allí. Eh, pregunta, ¿cuántos se han contagiado en Colombia? Como un 3 Registrados, o ¿no? 5%. Registrados, ¿no? Esta página guárdenla para que vayan siguiendo los datos y no le crean todos los medios de comunicación, sino saquen todas sus Profe, propias esa página conclusiones. parece el juego de virus. Ah, sí, 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 sí. Parece pandemic. Mira, acá nos van relacionando los datos registrados. Obviamente esto, los contagiados deben ser muchos más, porque estos son los que registran, pero ni siquiera miren la línea, o sea, son unos 50 millones de habitantes en Colombia, 50 millones. Y contagiados totales, 233.000, claro, son un número altísimo. Lo que pasa es que se ha llegado a un punto de crisis, o sea, oh, demonios, nos vamos a morir todos y pues no, o sea, contagiarse de COVID realmente no significa eso. Siempre y cuando se tengan unas defensas fuertes, ¿no? Siempre y cuando se tengan algunas, digamos, formas de cuidado. A propósito, el día viernes voy a dar una pequeña charla, una explicación biológica a unos compañeros de la universidad de la Facultad de Artes. Alejandra tiene mi WhatsApp, entonces cuando yo tenga el link se lo paso a ella por si alguno se puede conectar, ¿no? Eso, Profe, pero ¿Profe, a qué horas? eso va a ser el viernes, creo que a las 4 el viernes, el 31 de julio. ¿Sí es un viernes? Sí, sí, a las 4 de la tarde. Sí podemos. Entonces yo, a profe, los que pero yo quieran, escuché que un especialista había dicho que todos nos íbamos a contagiar de COVID. sí, sí, eso va a pasar tarde o temprano, amor. O sea, eso va a pasar tarde o temprano porque, uy, véala. Ah, no me interesa. Porque Hola, va chao a de la pasar, clase. porque va a pasar que como es una enfermedad, así como a todos nos ha dado gripa, ¿cierto? Pues estos virus respiratorios van a llegar de un momento a otro y nos va a atacar. El problema no es que nos dé o no, sino más bien el problema es que nos dé a todos al tiempo, ¿sí? O sea, por eso es que se hace la cuarentena, por eso es que se hace todas estas medidas de prevención. No es porque nos dé o no, sino si nos da a todos al tiempo, pues va a colapsar el sistema de salud peor de lo que ya está, ¿sí? Porque tarde o temprano va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la cuarentena? Pues mitigar un poco para que de a pocos se vayan saliendo de las UCI y las personas que van a seguir, ¿cierto? Las personas que se van a ir contagiando, pues puedan tener disponibilidad de los ventiladores de asistencia respiratoria. Sin embargo, la mayoría de las personas no van a necesitar ni siquiera ir a un hospital ni nada,
porque el 80%, según algunos estudios, va a ser asintomático, ¿no? El 80% de la población que tendrá el virus va a ser asintomática. Entonces, seguramente muchos de nosotros ya pasamos por, digamos que esta etapa de contagio y no nos hemos dado cuenta de cómo pasó, etcétera, ¿sí? Pero pues básicamente que estas medidas gubernamentales son para aplacar el colapso del sistema de salud. ¿Listo? Profe, pero es que, digamos, mucha gente no sabe si tiene o no COVID porque las EPS no hacen nada. O sea, yo tuve el caso de que unos familiares estaban muy enfermos. Digamos, hay unos que no tenían ni fiebre ni tos, pero no tenían ni gusto ni olfato. Y llamaron a la EPS y dijeron que no eran síntomas de COVID, que es una gripa que está dando ahora y que ya que tomar acetaminofén. Sí, mi amor. Digamos que ese es el problema. Lo que pasa es que, bueno, ya nos estamos pasando a otro panorama. Si quieres, lo discutimos luego. Podemos abrir otro espacio si ustedes quieren de discusión interesante. Pero básicamente eso ya es un tema económico. O sea, cuando el gobierno se desentiende de su responsabilidad en salud y crea las EPS son empresas privadas. Y la empresa privada, pues, solo les importa la plata. Entonces, si bien el sistema de salud no puede responder con todo, o sea, 50 millones de personas, es más, no está respondiendo ni con el 5% de la población que se ha contagiado. Y le queda muy difícil porque no son solventes, o sea, las EPS no tienen la capacidad, y ningún país podría, eso sí, ningún país podría tener la capacidad de responder con toda la población contagiada. Pero, digamos, eso que tú dices es cierto, y digamos que siempre pasó así. Una cosa es que se contagie personas normales como nosotros, otra cosa es que se contagie el presidente, el hijo del presidente, etcétera. Eso ya sería otro asunto, ¿cierto? Porque ellos tienen las capacidades económicas. Algo que va a pasar, y ya para cerrar este tema y seguir con la explicación del ADN, es que la clase media, como nosotros, va a sufrir un golpe económico fuerte. Muchas de las personas que tienen empresas ahorita van a quebrar y van a tener que volver a ser empleados, que era lo que no querían, ¿no? Entonces va a ser un golpe económico muy fuerte para la clase media y con esto va a pasar dos cosas importantes. La primera es que va a aumentar el grupo de pobres y la segunda es que se va a disminuir el grupo de adinerados y ricos que han hecho fortuna con esta crisis de la pandemia. Listo. Habiendo cerrado eso, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, el ADN va a ser muy importante por las 4 bases nitrogenadas. Que nunca se les olvide, amigos, la adenina, ¿cierto? Siempre se va a unir con la timina. Y la guanina siempre se va a unir con la citosina. Estas bases nitrogenadas son la información genética, son los códigos que permiten que nosotros seamos lo que somos. ¿Listo? Importante. Bueno, pues sabemos que el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es un ácido? Porque, como ustedes ven acá en la mitad, hay como unas rayitas que los unen, ¿no? Eso es hidrógeno. Esas rayitas de acá son puentes de hidrógeno, ¿listo? Recuerden que los ácidos, mejor dicho, ustedes me van a recordar, porque pues con Jennifer ven eso, ¿cómo es que se conforma un ácido? Básicamente, ¿no se acuerdan? Importante, amigos, ¿cómo se conforma un ácido? Por el chon, ¿no? No. Un ácido es hidrógeno más un no metal. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, profe, pero pensé que no era así. Porque recuerden, por ejemplo, si nosotros miramos el HCl, ¿cierto? El ácido clorhídrico tiene hidrógeno y está unido a un no metal. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esto tiene puros puentes de hidrógeno, estas rayitas que están así, y están unidas
a puros no metales. Miren, está el nitrógeno, está el oxígeno, ¿cierto? Ahí nos aparece el fósforo también. Estos están unidos principalmente a no metales, entonces forma el ácido. Desoxirribo, ¿cierto? Es por esta pentosa que está acá, eso es un azúcar que se llama la desoxirribosa. De ahí viene el nombre, ácido desoxirribo y nucleico porque está en el núcleo, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. De ahí viene el pequeño y sencillo nombre. Entonces dijeron, no, eso es muy largo, más bien llamémosle en inglés DNA, en español ADN. ¿Listo? Importante, pues el fósforo es el que permite que eso se mantenga unido, ¿no? Ahora, el ADN toma esta forma de acá a gran escala. ¿Listo? Pero cuando el ADN empieza a agruparse, que forma, amigos míos, cuando se agrupa el Los ADN, genes. Una hebra. sí, bueno, forma los genes, pero de la hebra va a formar estas X que se llaman cromosomas. ¿Listo? O sea, miren acá cómo empieza el ADN con bases nitrogenadas. Esto forma un hilito. Y este hilito se empieza a súper enrollar, enrollar, enrollar. Y luego aparecen los cromosomas, ¿sí? Sí. Los cromosomas van a ser muy importantes porque ya cuando se compacta de esta forma los cromosomas, se pueden ver mucho más fácil los genes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver algo muy lindo. Vamos a ver el mapa genético de un humano. ¿Listo? Vamos a ver cómo es el mapa genético de un humano. Entonces, miren. A esto le llamamos cariotipo. Le hacen diferentes tinciones. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, bueno, ahí está un poco borrosa. Vamos a ver si conseguimos una mejor. Bueno, primero voy a poner una fotografía. Es que primero es más fácil que ustedes vean las fotografías. ¿Qué quiero que vean de esta fotografía? Que hay diferentes tonos de colores en los cromosomas, ¿cierto? Hay unas manchas que se ven más oscuras y otras más claras. ¿Qué significa eso? Que cada coloración específica es un gen diferente. Es decir, un gen es una agrupación de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Pues varios grupos de bases nitrogenadas. ¿Listo? O sea, de adenina, timina, guanina, uracila. Entonces, esos se agrupan y forman estas manchitas oscuras. ¿Sí? Ahora veámoslo en una imagen digital, que es mucho más fácil. Miren esto. Cada manchita, digamos, cada espacio blanco o negro que ustedes ven ahí, cada paquetico así, eso es un gen. Eso es a lo que llamamos genes. ¿Y qué es un gen? Pues es una parte de ADN que va a codificar para algo. Es decir, yo puedo tener un gen para mi cabello crespo, para mi cabello liso, para mi cabello café, castaño, negro, mono, ¿sí? Todo esto viene de acá. Entonces, cada partecita de color que nosotros estamos viendo ahí, cada una representa un gen. ¿Listo? Entonces, en ese caso, los genes, como estábamos hablando de Richard Dawkins, ¿cierto? Los genes, él dice que son los que nos están dominando totalmente. Es decir, cada partecita de acá no, digamos, si yo soy un humano, no fue porque quise ser humano, sino porque el proceso evolutivo fue gracias a los genes que nos convirtieron en lo que somos. Y son ellos realmente los que están decidiendo qué es lo que nosotros vamos a hacer, no nosotros mismos. Así, o sea, los genes llegaron a tal punto evolutivo que dieron origen a un humano. ¿Y qué quiere decir un humano? Pues que el humano ya se sale de la naturaleza. El humano ya no es un ser natural, sino va a ser un ser cultural. Entonces, por eso crea sociedades, crea la economía, la política, crea la vestimenta, la ropa, crea los computadores para poder tener clases en internet, crea las clases. O sea, ustedes no ven
a un pájaro o a un perro con un cuaderno yendo a la universidad o yendo al colegio. No. Así el humano haya creado escuelas de perros, pues no, no es así, sino eso es algo cultural del humano. Entonces, Richard Dawkins lo que nos dice en su libro El gen egoísta es que llegó un punto donde los genes crearon estas máquinas llamadas seres vivos y a partir de estas es como ellos quieren sobrevivir. O sea, los que realmente están gobernando, puede que una especie se extinga, ¿sí? Puede que se haya extinto el dodo, pero que no no se ha extinguido la Tierra, los genes. Siempre y cuando haya un ser vivo en la Tierra, los que están sobreviviendo realmente son los genes, que son los que están dentro de cada uno de los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. ¿Listo? O sea, eso es lo que él nos está diciendo. Ahora, vamos a ver, habiendo aclarado esto con los genes, pues va a haber varias cosas importantes, lo que ya les había explicado. A partir de los genes, va a haber unos genes dominantes y va a haber unos genes recesivos. Nosotros, así como les voy a mostrar en esta imagen, recuerden que nosotros, los humanos, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Entonces, un par de cromosomas lo da la madre. Para no ponerlo en términos de género, digamos que el azul lo dio la madre, ¿cierto? Todos estos azules, ¿cierto? Y estos se unieron con los rosaditos que los dio el padre. ¿Listo? Entonces, en total vamos a tener 46 cromosomas, pero la forma correcta de decirlo es 23 pares. 23 que dio el padre, 23 que dio la madre. ¿Listo? Entonces, con estos pares de cromosomas, nosotros vamos a tener que se van a dar unas características específicas durante cada uno de estos cromosomas. Entonces, cuando estos tienen genes, los genes se van a unir por parejitas, ¿listo? Entonces, si yo tengo un gen para mi tipo de cabello, si es liso o crespo, pues esos genes se van a unir. Yo tengo una información de mi padre que puede decirme que yo voy a ser crespo y tengo una información de mi madre que puede decir que yo soy liso también. Y uno de los dos puede ser dominante. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nazca el bebé, cuando crezca y veamos su tipo de cabello, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber si un gen es dominante o no? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes quiénes son O positivo, la mayoría van a responder que lo son. Hagamos el ejercicio. Activen ahí el micrófono los que sean O positivo, diga yo. 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 ¿Quién más? Yo. Yo. Listo. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque un gen dominante es el O positivo. Si ustedes le preguntan a la madre, si nosotros estuviéramos en el salón y yo les dijera, levanten la mano los O positivos, se van a dar cuenta que va a ser la mayoría de la población. Entonces, si usted ve rasgos en su familia que comparte con sus primos, con sus tíos, etcétera, que son muy fuertes, físicos, como el tipo de cabello, etcétera, los ojos o alguna cosa, algún lunar, alguna cosa que comparte con toda su familia, no solo con su núcleo cercano, sino con primos, tíos, etcétera. Eso quiere decir que es un gen dominante y muy dominante, por cierto. ¿Sí? Pero si usted es el raro de la familia y no es adoptado, por supuesto, quiere decir que usted tiene muchos genes recesivos, es decir, son genes que necesitan de otra parejita, o sea, su mamá y su papá tenían que tener dos genes recesivos para que pudiesen expresarse. ¿Listo? Ahorita para el ejercicio que vamos a hacer en mayúscula, vamos a poner
el gen dominante. Y en minúscula vamos a poner el gen recesivo, ¿listo? Entonces vamos al ejemplo, a la pregunta. Dice acá, un investigador encontró que una enfermedad neurológica, o sea, del sistema nervioso, afecta a los habitantes de una pequeña población rural, es ocasionada por una mutación en un solo gen y que sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Y acá nos aclaran, se presenta cuando el alelo es dominante sobre el normal y basta con una sola copia para que se exprese. Es decir, acá nos están diciendo, con estos términos raros, no se confundan, que hay una enfermedad, ¿cierto? Neurológica que es dominante. O sea, ese gen que está generando esa enfermedad en el sistema nervioso es dominante. Y acá nos aclaran y nos ratifican que es dominante. Es decir, basta con una sola copia para que se exprese. Listo. O sea, no necesita encontrar una parejita eh, para que se pueda expresar. ¿Listo? Y nos dice lo siguiente. A partir de este hallazgo, ¿cuál de las siguientes conclusiones será válida? A. La enfermedad afectará en mayor proporción a a los hombres que a las mujeres, ya que está ligada al sexo. B. La aparición de la enfermedad no se relaciona únicamente con factores genéticos, sino con variables ambientales. C. Todo individuo con la mutación desarrollará la enfermedad, aunque tenga una sola copia del alelo mutado. Y D. Para que se desarrolle la enfermedad, el individuo tendrá que tener dos copias del alelo, es decir, debe ser homocigótico. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Y lo más importante, ¿por qué? La C. La C. La C. Listo, muy fácil, ¿no? O Sí. sea, ahí ya, o sea, en la respuesta no la dieron mejor dicho, no la dieron acá. La respuesta no la dieron acá, está en pantalla. Esa es la respuesta. O sea, aunque tenga una sola copia del alelo mutado. O sea, ahí nos dieron la respuesta. ¿Sí o no? Muy fácil. Ahora, para aclarar, deben tener muy en cuenta que si nos están diciendo, o sea, si en la parte del enunciado nos dijeran que es una enfermedad del cromosoma X o Y, que es el último cromosoma, el cromosoma sexual, mírenlo acá, cromosoma XY o XX, miren acá está repetido, dice 23. Si es XX, van a ser una mujer, una niña. Si es XY, van a ser un hombre. O sea, todos los hombres somos cromosomas, en nuestro par 23 es un cromosoma X y un cromosoma Y, el que nos define como hombres es el cromosoma Y. En las mujeres está el cromosoma XX, ¿listo? Ahora, si nos dijeran que la enfermedad está en el par 23, en el cromosoma X, ¿cuál sería la respuesta? Es que yo, por eso también yo usé como esta técnica de ir eliminando respuestas, Ajá. porque siento que para que la A y la B fueran tendría que haber más información, pero pues no, Muy en ningún bien. momento dice eso. Excelente. O sea, está bien que lo descarten. Y como nunca me dijeron que estaba ligado al sexo, pues no puede ser. Porque es que nunca se dijo, ¿cierto? Pero seguramente, probable, eso es una trampa. O sea, si les llegasen a poner una pregunta ligada al sexo, sin duda alguna, muchachos, las enfermedades ligadas al sexo, sin duda alguna, las suelen, o las solemos más bien, expresar los hombres más fácilmente que la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros, el cromosoma Y, nos sirve solo para codificar para el sexo, para ser hombre. Entonces, todo lo que tenga, toda la información genética que tenga el X, se va a expresar. No importa si es dominante o recesivo o lo que sea, se va a expresar.
¿Listo? En cambio, en una mujer va a ser mucho más difícil porque es que ella sí tiene 2 cromosomas X. Entonces, si tiene uno dominante para que no se exprese esa enfermedad, listo, la va a suprimir. Si ustedes miran personas con enfermedades eh, del sistema nervioso, ¿cierto? O enfermedades genéticas, la mayoría de ellas vamos a ser los hombres. Si ustedes recuerdan algunos casos, claro, profe, pero yo tengo una prima, una amiga, sí, no estoy diciendo que no pueda pasar en mujeres, sí, sino que es mucho más fácil que este tipo de afecciones se dé en hombres, pero ojo, solo cuando es ligada al sexo, ¿sí? O sea, si la enfermedad está codificándose en el cromosoma 23, en el par 23, es mucho más probable que esa enfermedad la exprese un hombre y no una mujer, ¿listo? Ahora, esa técnica de la información, ¿sí? O sea, deben tenerla muy clara. Esta pregunta era muy fácil porque es que acá mismo nos está dando la respuesta en esto que estoy subrayando, ahí mismo. O sea, y acá pone esta aclaración. Aunque tenga una sola copia del allele mutado, ya. No me están dando más información, no me están diciendo qué factores ambientales, no me están diciendo qué tiene el pueblo o qué no. No confundirse, ¿listo? Bien. Sigamos. Profe, una pregunta. Dime si no. Es que digamos, bueno, ¿un gen puede morir por el clima? Claro, sí, también se puede llegar a deteriorar por la temperatura como tal. Porque, digamos, pues digamos que el clima que es, o sea, el clima no es solo la temperatura, sino el clima es el viento, o sea, la incidencia del viento, que tan fuerte sea, la temperatura, la altura, la acidez del agua, ¿sí? Todo eso influye y puede modificarlo. Por ejemplo, el cáncer es un problema de